¿Te imaginas entrar en la mente de alguien y que ese pensamiento te siga por días, semanas, años, sin que hagas nada más que ser tú? No hablo de engaños, no hablo de mensajes preparados, ni de manipulación barata. Hablo de una presencia, una cualidad, que se queda tatuada en su inconsciente. Hoy vas a conocer el arquetipo que, cuando despierta en una mujer, hace que un hombre la persiga con la mente incluso cuando no la tiene cerca. No por control, por resonancia. No por estrategia, por verdad. Quédate, te mostraré la teoría profunda que lo explica, historias reales que lo prueban, y 3 prácticas precisas que puedes empezar hoy para convertir tu energía en una señal imposible de ignorar. Soy alma colectiva, y en este viaje no hay fórmulas vacías, solo psicología profunda, ejemplos vividos y prácticas con integridad. Al final del vídeo te daré una sola palabra, una palabra práctica, que, usada con intención, amplifica esta energía de forma instantánea. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Imagina una presencia tuya, no una foto, sino una sensación, cómo caminas, cómo respiras, la calma en tu pecho. Siente esa versión tuya que existiría aunque nadie la notara. Esto no es para que finjas, es para que te reconozcas. Lo que aprenderás aquí aumenta tu integridad interior, y la mente ajena lo percibe como algo imposible de borrar. Primero, entenderemos por qué el inconsciente responde así, teoría. Luego, escucharemos 3 historias que muestran el efecto en la vida real, evidencia. Y al final, practicarás 3 técnicas concretas que integran cuerpo, voz y silencio, con ejercicios que puedes hacer ya mismo. Si estás lista para dejar una huella que no se borra, quédate. Empezamos. Antes de aprender el cómo, tienes que entender el por qué. Carl Jung llamó a esto la ánima, la imagen del femenino que vive dentro de la psique del hombre. No es la mujer real que él ve afuera, es la representación interna que lo acompaña desde niño, formada por recuerdos, por sueños, por silencios que lo marcaron. Pero aquí está la clave. Hay una diferencia entre la ánima como concepto teórico, que se queda en libros, y la energía arquetípica que realmente deja huella. Esa energía no pide, no explica, no mendiga, simplemente es, y al ser, se convierte en un espejo de todo lo que falta en el otro. Y ahí empieza la obsesión, no contigo como persona externa, sino con la proyección que despiertas dentro de él. Te voy a contar una historia breve. Lina trabajaba en una galería de arte en el centro. Era discreta, no buscaba halagos, no tenía que levantar la voz para llamar la atención. Un día, mientras hablaba con un coleccionista, dijo una frase sencilla, sin intención, casi al pasar. El arte siempre nos muestra lo que no sabemos mirar en nosotros mismos. El hombre se quedó en silencio. Algo en esa frase lo persiguió días enteros. No volvió buscando su cuerpo, ni sus fotos. Volvió buscando la resonancia que había tocado su soledad más íntima. Lo que lo atrapó no fue Lina como persona. Fue la energía que ella transmitía sin siquiera proponérselo. Eso es lo que vamos a ver aquí. Cómo despertar esa resonancia sin actuar, sin fingir, sin máscara. Porque lo auténtico no grita. Lo auténtico no ruega. Lo auténtico es como una nota de música que vibra en el aire,
se queda en el oído mucho después de que terminó la canción. Quiero que hagas este ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos durante 20 segundos. Respira. Recuerda un instante en tu vida en que alguien te miró y sin decir nada, te hizo sentir vista. No por tu ropa, no por tu apariencia, sino por algo más profundo. Quédate en esa sensación. Guarda ese recuerdo como si lo enmarcaras en tu mente. Lo que sentiste recién es lo mismo que Jung señalaba, la fuerza de una mirada o un gesto que activa el inconsciente del otro. No son las palabras, ni las técnicas, ni la seducción forzada. Es la imagen viva que despiertas en su interior. Pero aquí está lo peligroso. La mayoría intenta forzar esa presencia. Se obsesionan con ser inolvidables y lo hacen desde el lugar equivocado, el lugar del esfuerzo, del exceso, de la actuación. En 90 segundos te diré el error que cometen 9 de cada 10 mujeres cuando intentan ser inolvidables, y por qué esa táctica no solo no funciona, sino que las borra del inconsciente masculino como si nunca hubieran existido. El gran error es este: confundir visibilidad con herida curada. Muchas creen que mientras más aparecen, mientras más escriben, mientras más buscan, más reales se vuelven para él. Pero esa urgencia no nace de presencia, nace de vacío. Estar presente no es lo mismo que necesitar ser vista. Necesitar es energía de carencia, es un imán invertido. Empuja, agota. En cambio, ser vista desde tu centro es otra frecuencia. Es integridad, es una raíz que no pide agua porque sabe que la tiene. Aquí está la paradoja. Mientras más necesitas que te elijan, más te borras. Mientras más te amas primero, más te recuerdan. Porque la mente humana funciona así. No persigue lo que la persigue. Persigue lo que resuena y se escapa de la lógica del control. Pausa 1.0s. Deja que el oyente lo mastique. Matilde es un ejemplo claro. Mandaba mensajes a todas horas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Estás ocupado. Su presencia se volvió ruido. No porque no valiera, sino porque la necesitaba demasiado. Un día decidió cambiar. No hizo un drama. No publicó indirectas. No creó un teatro de ausencia. Simplemente empezó a cuidar su mundo. Retomó sus clases de pintura. Volvió a salir a caminar. Organizó su casa con amor. Y sin buscarlo, algo cambió. Él empezó a notarla de nuevo. No por ausencia resentida, sino por ausencia centrada. Una ausencia que no grita, mírame, sino que deja espacio para que el otro quiera mirar. Jung lo explicaba con claridad. La proyección del ánima o del animus no se sostiene en el vacío, sino en la solidez interna. Si tú no estás habitada por ti misma, la proyección del otro se derrumba. Y cuando estás llena, sin necesitar que te llenen, el otro no entiende por qué, pero no puede sacarte de su mente, porque ya no estás en su necesidad, estás en su inconsciente. Si aún crees que recordarse es insistir, espera. Lo que viene te enseñará a desaparecer con poder, no con resentimiento. Y esa, créeme, es la desaparición que más obsesiona. Ahora vamos a entrar en la anatomía del arquetipo, que lo activa de verdad. Jung diría que los arquetipos no se fabrican, se despiertan. Y lo que los despierta no son gestos teatrales ni frases estudiadas, sino pequeños detonadores que abren su inconsciente como una grieta. Hoy te voy a dar 3 detonadores que, cuando aparecen en tu energía,
hacen que un hombre se quede atrapado en tu recuerdo sin entender por qué. El primero, el reflejo de su herida. Esto sucede cuando tu presencia, sin proponértelo, toca un lugar que él no quería admitir. Puede ser tu forma de decir una verdad incómoda, puede ser tu calma frente a lo que a él lo desarma. Tu sola existencia le recuerda una parte suya que había enterrado. Y aunque quiera huir de eso, algo lo persigue. Tú. Pero no porque lo conquistes, sino porque lo confrontas suavemente con lo que él no sabe resolver en sí mismo. El segundo, el misterio consistente. No hablo de contradicciones, ni de confundirlo a propósito. Hablo de una coherencia en tu misterio. Él no puede leer todos tus movimientos, pero sí puede sentir que lo que muestras es auténtico. Esa constancia, no mostrar todo, pero tampoco mentir, lo deja atrapado. Porque la mente busca resolver los vacíos, y cuando tu misterio es real y constante, él se queda girando alrededor de esa incógnita. Pausa 0.8s. El tercero, la dignidad silenciosa. No es frialdad, no es indiferencia fingida. Es la firmeza que no necesita alzar la voz, que no entra en juegos, que no se degrada para atraer. Esa dignidad es magnética porque en un mundo lleno de ruido, el silencio firme es oro. Y cuando lo encarnas, no hay hombre que no lo sienta, incluso si no puede explicarlo. Te cuento un ejemplo. Rosa estaba en una reunión social. No buscaba destacar, no coqueteaba. En medio de una conversación, dijo una frase casi casual. A veces lo que más duele no es lo que nos hicieron, sino lo que no pudimos decir de niños. Silencio. Había un hombre presente. Esa frase, sin que ella lo supiera, le hizo escuchar su propia infancia. Él no lo entendió del todo, pero lo sintió en el cuerpo. Y volvió, no por Rosa como persona externa, sino porque en ella había tocado una grieta de su propia historia. Quiero que hagamos una práctica breve, aquí mismo. Respira, cierra los ojos si puedes, y repite mentalmente por 30 segundos. No busco su atención, me basto. Si tu mente se distrae, vuelve a la frase, respira profundo y quédate a. Lo que acabas de hacer es sembrar la semilla de tu propia dignidad silenciosa, y cuando esa energía se vuelve real, deja un eco imposible de borrar, porque ya no estás en el juego de la necesidad, estás en el espacio del arquetipo. Y ahora viene lo más poderoso. En breve veremos cómo convertir cualquier silencio en un espacio que lo atraiga, sin enviar un solo mensaje. Vamos a hablar de algo clave, la proyección. La proyección es un mecanismo inconsciente donde la mente completa lo que no ve afuera con lo que guarda adentro. Si tú entregas un símbolo, una imagen, un gesto que conecta con lo interno, él no ve solo a ti, ve en ti aquello que necesita, aquello que busca sin saberlo. Pausa 0.8s. 20, 40, 21, 40, 60s. El poder y el riesgo de la proyección. Aquí está la fuerza y el peligro. Cuando alguien proyecta, no está enamorado de ti, está enamorado de su propia posibilidad. Te convierte en un espejo de lo que le falta. Y eso, mal entendido, puede transformarse en apego, en obsesión. Por eso lo repito, esto no es un juego de manipulación. La intención aquí es ser íntegra, consciente de lo que generas, y no usarlo para vaciar al otro ni para vaciarte tú. Déjame contarte la historia de Arturo.
Arturo era un hombre inquieto, siempre acelerado, nunca encontraba paz. Cuando conoció a Clara, algo distinto sucedió. Clara no era la más ruidosa, no era la que más opinaba, pero tenía una calma natural. Caminaba despacio, respiraba hondo, y esa calma se sentía en cada gesto. Arturo volvía una y otra vez a buscarla, aunque no entendía por qué. No era lo que Clara decía. Ella no intentaba dar consejos ni soluciones. Era lo que Clara era. Sin proponérselo, ella se volvió espejo de lo que él deseaba ser. Tranquilo, presente, entero. Arturo no estaba enamorado de Clara en sí. Estaba enamorado de la calma que veía en ella, calma que en realidad quería despertar en sí mismo. Esto es la proyección. El otro completa lo que ve en ti con lo que falta en su interior. Y aquí está la paradoja. Mientras más íntegra seas contigo misma, más proyecta en ti la posibilidad de lo que él busca. No porque actúes, no porque finjas, sino porque tu coherencia despierta su carencia dormida. Y esa mezcla, su herida con tu energía, se convierte en una marca imposible de ignorar. Pero quiero que lo recuerdes siempre. Si lo usas como manipulación, destruyes tu integridad. Porque tarde o temprano, la proyección se cae. Y si solo fuiste un papel, un disfraz, él verá el vacío. En cambio, si la energía que despiertas en él está respaldada por lo que realmente eres, no se rompe, se transforma en respeto, en atracción auténtica, en memoria imborrable. En 3 minutos voy a darte la primera técnica práctica para generar ese espejo sin fingir y hacerlo desde tu centro, con poder y verdad. Entramos en la primera práctica, el silencio con propósito. Atención, no es ignorar, no es hacerte la fría. Se trata de una ausencia que conserva dignidad. Una pausa consciente donde no cedes al impulso, sino que eliges volver primero a tu centro. Vamos a hacerlo paso a paso. Decide internamente cuál es tu centro hoy. Pregúntate, ¿desde dónde quiero vivir este día? Cuando sientas el impulso de escribirle, respira profundo durante 6 a 8 segundos. Inhala lento. Exhala lento. Reemplaza el mensaje por una acción pequeña para ti. Puede ser escribir una línea en tu diario. Puede ser bailar una canción completa. Puede ser salir a tomar aire. Lo importante es que la energía que ibas a poner afuera, primero la vuelvas semilla en ti. El resultado es inmediato aunque sutil. La próxima vez que interactúes, no habrá urgencia en ti. Y esa calma se nota. El otro no sabe explicar por qué, pero percibe que ya no lo estás buscando desde la carencia, sino desde tu centro. Eso cambia la vibración completa de la relación. Irene entendió esto de una manera muy simple. Antes, respondía a su ansiedad con mensajes. Cada vez que sentía silencio, corría al teléfono. Un día decidió probar algo distinto. En lugar de escribir, volvió a sus proyectos. Retomó una maqueta que había dejado a medias, pintó durante horas, y su energía empezó a florecer. Él notó el cambio. No fue por los textos que dejó de recibir, sino por la mujer potente que volvió a emerger cuando ella eligió el silencio con propósito. Anota esto en grande. Ausencia sin drama igual a magnetismo. Y en la siguiente historia vas a ver cómo este principio,
aplicado de forma natural, se convierte en un eco que lo persigue sin que lo llames. Voy a contarte una historia que no se trata de teoría, sino de vida. Se trata de Valeria y Andrés, una pareja que, como tantas, empezó con intensidad y promesas, pero terminó convirtiéndose en un escenario de desgaste silencioso. Andrés siempre pedía más. Más mensajes, más pruebas, más tiempo. Valeria lo daba, hasta que un día se dio cuenta de algo. Cuanto más ofrecía, menos la valoraba. La relación se volvió una carrera de resistencia. Andrés revisaba el celular cada hora esperando confirmaciones, y Valeria, aunque agotada, seguía respondiendo. Hasta que un día frente al espejo, con las manos manchadas de pintura porque había dejado de lado sus cuadros durante meses, se escuchó a sí misma decir: "Ya no me reconozco". Esa fue la grieta, el instante en el que decidió volver a su centro. No lo hizo con discursos, ni con reproches. Lo hizo con pequeñas decisiones diarias. Cada vez que sentía la urgencia de escribir, tomaba un pincel y continuaba el cuadro que había abandonado. Cada vez que Andrés lanzaba un reclamo, en lugar de entrar en la batalla, respiraba y respondía desde la calma o elegía callar. Comenzó a despertarse más temprano para caminar sola, a escuchar música mientras preparaba café, a ocupar sus manos en su propio mundo. No había frialdad, había dignidad, una dignidad silenciosa que empezó a crecer con fuerza. Andrés no lo entendió al inicio. Se inquietó, la buscó con insistencia, pero algo en su tono ya no encontraba la misma ansiedad de antes. Donde antes había un sí inmediato, ahora había un tiempo. Donde antes había una mirada pidiendo validación, ahora había ojos ocupados en un lienzo, en un universo propio. Y eso lo golpeó más fuerte que cualquier discurso. Por primera vez sintió que podía perderla. No porque ella se fuera, sino porque ella se había encontrado. Ese cambio no fue manipulación, fue energía. Una mujer que vuelve a sí misma deja de ser sombra y se convierte en espejo. Y Andrés, al mirarla, empezó a sentir su propia carencia con una intensidad que nunca había sentido antes. Si pensabas que todo esto fue suerte, espera. Lo que viene es la segunda técnica, y te aseguro que no se parece a nada que hayas intentado. La segunda técnica es el reflejo que revela. No se trata de confrontar ni de sermonear. Se trata de reflejar con calma una verdad simbólica. Imagínalo como sostener un espejo limpio frente a alguien, para que vea lo que estaba evitando mirar. Te guío en la ejecución. Paso 1. Observa sin interpretar. No intentes analizar ni armar un juicio. Solo registra, como si fueras un testigo silencioso. Pausa 0.5s. Paso 2. Elige un momento neutral. No cuando hay discusión, no cuando hay tensión. Hazlo en calma, como quien deja caer una gota en agua tranquila. A veces veo en ti algo que parece buscar reposo. Observa, no juzga, no señala, no exige, solo refleja. El secreto está en tu postura, ni expectante, ni espectadora. No lo dices esperando una reacción,
ni como si estuvieras mirando un espectáculo. Lo dices y permaneces en tu centro. Esa serenidad convierte tus palabras en símbolo, y los símbolos son los que quedan tatuados en el inconsciente. El resultado es profundo. Él siente que alguien vio su herida, y lo más poderoso, que no fue rechazado por ello. Esa experiencia no se olvida. La mente racional quizá lo discuta, pero el inconsciente queda marcado. Y es ese eco el que lo hace volver, no a ti solamente, sino al reflejo que encontró en ti. Quiero subrayar algo vital. Esta técnica no es un juego. No se trata de manipular traumas ni de explotar vulnerabilidades. Si decides usar este reflejo, hazlo desde la integridad y la compasión, porque la energía con que pronuncias estas frases define el efecto que tendrán. Ahora haz el ejercicio. En voz baja, imagina a esa persona frente a ti. Visualiza calma en tu pecho y repite mentalmente una frase 3 veces, no necesariamente esta, pero con la misma intención. Veo en ti algo que pide reposo. Bien, si sentiste el peso simbólico de estas palabras, imagina lo que ocurre cuando se entregan en el momento exacto. La tercera técnica es la que más confunde, porque parece simple, pero transforma la narrativa completa. Llegamos a la tercera técnica, y quizá la más sutil de todas, la firma vibracional. Es la combinación de pequeños gestos, ritmos y palabras que, sin que lo planees como estrategia de seducción, terminan creando una huella psíquica en quien te rodea, como una melodía que, al escucharse una sola vez, ya no se olvida. Pausa breve. Tu firma vibracional se compone de 3 elementos simples. Un gesto. Puede ser una risa breve, una manera particular de inclinar la cabeza, o incluso el silencio justo después de una frase importante. Un ritmo. Hablar más despacio en ciertos instantes, alargar apenas una palabra clave, o dejar una pausa que obligue a escuchar. Una palabra o frase única. No un cliché, no una línea aprendida. Una palabra que te guste, que te defina, y que solo tú uses con coherencia. Estos 3 elementos, cuando se repiten sin esfuerzo, comienzan a funcionar como un patrón, y los patrones son irresistibles para la mente humana. Aquí está la práctica. Elige 2 gestos que ya sean tuyos, no que inventes. Quizá un movimiento de manos, quizá tu forma de sonreír cuando escuchas algo interesante. Define un ritmo. No tienes que actuar, basta con decidir que, en ciertos momentos, bajarás la velocidad de tu voz. Ese cambio crea un contraste que el otro recordará. Escoge una palabra, una sola. Puede ser algo como lúcida, paz, profundo, instante. No importa cuál, lo importante es que la uses de manera natural, siempre con la misma calma. Practica hasta que se vuelva tu segunda piel. No teatral, no forzado, solo constante. ¿Por qué esto funciona? Porque la mente humana se engancha a patrones. Cuando son sutiles y repetidos, sin intención manipuladora, se convierten en anclas emocionales. La próxima vez que él escuche esa palabra, ese gesto, o ese ritmo, incluso estando lejos de ti, algo en su inconsciente lo llevará de regreso a la sensación que le diste. Catalina lo entendió sin manuales. Usaba una palabra, lúcida. No era común,
No la repetía sin sentido. Cada vez que la decía, lo hacía en medio de la calma, como cerrando una idea. Con el tiempo, esa palabra se convirtió en un eco. Cada persona que la escuchaba asociaba no solo la palabra, sino el estado que la acompañaba: serenidad, firmeza, claridad. Y eso, más que cualquier mensaje, era lo que quedaba grabado. En unos minutos voy a darte el ejercicio de 7 días para integrar tu propia firma vibracional. Un reto simple, pero que puede cambiar para siempre cómo quedas en la mente de los demás. Te propongo un ejercicio de 7 días. No es un truco rápido, es una práctica que te entrenará en calma, consistencia y presencia. Escúchalo como si fuera un mapa. Y después, repítelo, porque no se trata de hacerlo perfecto, sino de habitarlo con tu energía. Guía día a día. Día 1. Identifica tu gesto y tu palabra. Solo observa que ya está en ti y elige. Día 2. Practica tu gesto frente al espejo durante 5 minutos. No para forzar, sino para reconocer cómo vibra en ti. Día 3. Lleva tu palabra a una conversación neutral. Úsala una vez, con calma, como quien deja caer una semilla. Día 4. Respira. Dedica 3 pausas en el día a una respiración profunda de 6 a 8 segundos. Haz de la calma tu ritmo. Día 5. Haz una ausencia con propósito. Si la dinámica lo permite, 24 horas sin enviar mensajes. No es castigo, es volver al centro. Día 6. Observa resonancias internas. Anota en un cuaderno una reacción que te sorprenda. Un silencio, una mirada, un cambio en ti. Día 7. Integra. Reúne tu gesto, tu palabra y tu ritmo en un pequeño ritual personal. Puede ser al despertar o antes de dormir. Repite hasta que se vuelva tu firma vibracional. Si repites este ciclo una semana tras otra, verás que no se trata de hacer que alguien vuelva. Lo que ocurre es más poderoso. Tu energía se vuelve firme, memorable, imposible de confundir con la de nadie más. Y cuando tu presencia se convierte en símbolo, dejas de perseguir y empiezas a ser perseguida. Si ya te imaginas cambiando tu vida con esto, aquí viene la parte que muchos ignoran: cómo calibrar sin perderte. Antes del cierre, necesito hablarte de un riesgo real: el autosabotaje. Muchas veces, al descubrir estas técnicas, surge la tentación de convertirlas en máscara. Te explico: usar el silencio como teatro, buscar atención de manera indirecta, o repetir un gesto porque funcionó, no porque nace de ti. Ahí es cuando lo sagrado se convierte en artificio. Hay señales claras de que te estás perdiendo en la actuación. Si empiezas a sentirte menos tú y más un papel. Si tu energía se concentra en producir efecto, no en habitar tu centro. Si tu mundo interior se apaga porque todo gira en torno a él. Cuando notes esas señales, detente. Respira. Vuelve a preguntarte qué te sostiene más allá de esa relación. La calibración es sencilla, pero profunda. Cada semana hazte esta pregunta frente al espejo: ¿esto me hace más yo o menos yo? Si la respuesta es más, sigue. Si la respuesta es menos, ajusta, porque nada que te reste autenticidad se sostiene en el tiempo.
La verdadera huella vibracional no nace del cálculo, nace de la integridad. María lo vivió en carne propia. Empezó aplicando estas ideas con entusiasmo, pero poco a poco dejó de pintar, dejó de salir sola, dejó de nutrirse. Todo giraba en torno a que él la notara. Y aunque al inicio parecía funcionar, pronto perdió brillo. El giro ocurrió cuando retomó su estudio, sus pinceles, sus colores. En lugar de buscar resonar en él, volvió a resonar en sí misma. Y fue ahí cuando su energía recuperó fuerza. La relación se reordenó sola, y lo que no volvió, no hacía falta que volviera. Falta el cierre más potente, la palabra que te prometí al inicio, y cómo usarla con intención. Quédate, porque es el ancla simbólica que amplifica todo lo que has aprendido. La palabra que te prometí es esta, presente. No es un conjuro, ni un ritual vacío. Es un ancla. Cuando la duda aparezca, cuando tu mente quiera correr detrás de alguien, respira y repite, estoy presente. No lo dices para él, lo dices para ti, porque cuando habitas el presente, tu energía deja de mendigar y empieza a irradiar. Ahora imagina, tu silencio con propósito, tu reflejo que revela sin juzgar, tu firma vibracional que deja eco en la mente. Todo eso, atravesado por la palabra presente. Esa es la huella que lo persigue, no porque lo atrapes, sino porque él reconoce en ti lo que aún no sabes sostener en sí mismo. ¿Recuerdas a Lina, en la historia inicial? No fue un mensaje perfecto el que la convirtió en recuerdo eterno. Fue su presencia. Eso es lo que queda cuando todo lo demás se desvanece. La vibración de estar aquí, firme, luminosa. Si este mensaje resonó en ti, quiero invitarte a un pequeño acto de compromiso. Deja en los comentarios una sola palabra que represente tu centro. Escríbela no para mí, sino para ti misma, como declaración pública de tu fuerza. Y si quieres seguir desentrañando conmigo los arquetipos y prácticas del alma, suscríbete ahora. Dale like para que esta energía llegue a más personas que hoy lo necesitan. Soy Alma Colectiva. Hasta la próxima.